Andrés Iniesta, uno de los nombres más queridos del fútbol español, había regresado a su tierra con un propósito claro: formar no solo grandes futbolistas, sino también grandes personas. Su academia de fútbol, situada en las afueras tranquilas de Barcelona, era un remanso de valores, esfuerzo y humildad. Allí, cada semana, decenas de niños llegaban con la ilusión de seguir los pasos de su ídolo, aprendiendo no solo a controlar un balón, sino también a controlar su carácter. Para el fin de semana, Iniesta había preparado una sorpresa muy especial. Un entrenamiento abierto con un invitado de lujo, Lamine Yamal, la joven promesa que deslumbraba con su talento precoz y su comportamiento ejemplar. Era un regalo para los niños, pero también una oportunidad para unir generaciones, compartir experiencias y sembrar inspiración. Todo estaba listo, o al menos eso parecía. Sin embargo, a última hora del viernes, una llamada inesperada trastocó los planes. Iniesta fue requerido con urgencia para asistir a una reunión en Valencia, relacionada con la expansión de su proyecto académico. No podía rechazarla. Era crucial para el futuro de la fundación. Con pesar, envió un mensaje rápido a su asistente para que informara al personal y a los invitados, y partió de madrugada. Lo que no supo en ese momento fue que el aviso no llegó a todos, y entre los olvidados estaba precisamente el más importante, Lamine Yamal. El joven delantero, fiel a su palabra, se presentó en la academia a la hora acordada. Vestía de manera sencilla, sudadera deportiva, zapatillas limpias, mochila al hombro. Su actitud era discreta, casi tímida. Caminó solo desde la parada del autobús, saludó con una sonrisa a los pocos empleados que cruzó por el camino y se dirigió directamente hacia el campo principal, donde ya se escuchaban los gritos emocionados de los niños jugando. Se detuvo en silencio detrás de la valla metálica, observando con ternura los partidos improvisados que se organizaban. No quería interrumpir ni llamar la atención. Estaba allí simplemente para cumplir con su compromiso: inspirar, estar presente, aportar. Fue entonces cuando dos miembros del personal de seguridad, que no lo reconocieron, comenzaron a observarlo con sospecha. Uno de ellos, el mayor, murmuró al otro: ¿Tú conoces a ese chaval? No me suena de nada. El otro respondió con desdén: No sé, pero no lleva acreditación. Seguro que es otro curioso que se ha colado. Se acercaron con determinación, sin saludar, y lo interceptaron con firmeza. ¿Tú qué haces aquí?, preguntó el más alto, con voz autoritaria. Yamal respondió con educación: He sido invitado por el señor Iniesta. Soy Lamine Yamal. Los hombres intercambiaron una mirada irónica. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos que creerte solo porque lo digas? Aquí no entra cualquiera. Y sin más, uno de ellos le agarró del brazo, mientras el otro abría la puerta del recinto exterior. Vamos, fuera. Esto no es un parque público. Yamal, desconcertado pero sereno, intentó explicar la situación. En serio, tengo una cita. El señor Iniesta me invitó a venir. Estoy aquí para entrenar con los niños. Pero las palabras no bastaban. Uno de los guardias, impaciente, soltó: ¿Entrenar tú? Anda ya. Seguro que ni sabes dar 2 toques al balón. Pareces más un niño callejero que un futbolista. La humillación era evidente, pero Yamal no perdió los nervios. No alzó la voz. Solo insistió, con voz calmada: Por favor, llamad a alguien. Iniesta me conoce. Soy jugador del Barça. Pero los guardias no se molestaron en comprobarlo. Venga, no nos hagas perder más tiempo. Lo empujaron suavemente hacia la salida. En ese preciso momento, un balón salió despedido desde uno de los campos. Con fuerza y dirección peligrosa, iba directo hacia la cabeza de un niño pequeño que cruzaba distraído. Fue cuestión de segundos. Yamal se zafó del agarre de uno de los guardias y se lanzó hacia el niño. Con una agilidad instintiva, interceptó el balón con el pecho, lo amortiguó con el pie y lo devolvió al suelo con elegancia. El niño se quedó boquiabierto, mirándole con admiración. Gracias, susurró. Pero los guardias, lejos de impresionarse, lo tomaron por una nueva muestra de insolencia. Muy bonito, sí. Pero aún así, fuera. Yamal acarició la cabeza del niño, y sin protestar más, se giró y caminó hacia la salida. Desde una ventana del segundo piso, Iniesta, que acababa de regresar antes de lo previsto, había presenciado toda la escena. No intervino. No gritó. Solo observó. El silencio fue su respuesta. No dijo nada a nadie.
No reprendió a los guardias. Solo memorizó los gestos, las palabras, la calma de Yamal. Y, sobre todo, su capacidad de perdonar, de no caer en la provocación. Esa noche, Iniesta no dejó de pensar en lo que había visto. Le dolía saber que en su propia academia alguien podía ser tratado así. Pero también le alegraba haber confirmado, sin querer, la verdadera esencia del joven al que admiraba desde hacía tiempo. Decidió, entonces, hacer las cosas bien. Al día siguiente, sin previo aviso, volvió a invitar a Lamine Yamal. Esta vez, lo recogió personalmente en su coche. Al llegar, los mismos guardias estaban en la entrada. Cuando vieron quién acompañaba a Iniesta, se quedaron petrificados. «Él es el invitado de ayer», dijo Iniesta, mirando a los ojos de ambos. Los hombres bajaron la cabeza, conscientes del error. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Yamal, con una sonrisa humilde, se acercó a los guardias, les estrechó la mano y dijo: «No pasa nada. Todos cometemos errores. Seguro que solo fue un malentendido». No hubo rencor en sus palabras. Solo humanidad. Los guardias, visiblemente avergonzados, balbucearon disculpas, pero el joven ya había pasado página. En el campo, los niños lo recibieron como a un héroe. El niño al que había salvado el día anterior corrió a abrazarlo. «¿Eres tú?», gritó con emoción. Yamal le guiñó un ojo y le devolvió el balón. El entrenamiento fue un éxito total. Los niños aprendieron, se rieron, soñaron. Pero Iniesta había aprendido algo más importante ese día. Cuando terminó la jornada, tomó la palabra ante todos y, con voz emocionada, anunció: «A partir de hoy, Lamine Yamal será el rostro de nuestra academia. No solo por su talento en el campo, sino por su nobleza fuera de él. Es el ejemplo que queremos para nuestros alumnos». Los aplausos se extendieron por todo el recinto. Y mientras el sol caía sobre el césped, Iniesta y Yamal se miraron con complicidad. No hacía falta decir más. A veces, las grandes lecciones llegan sin previo aviso, disfrazadas de errores humanos. Y los verdaderos líderes no son los que reaccionan con fuerza, sino los que responden con corazón. Después de la emotiva jornada en la que Lamine Yamal fue finalmente reconocido por su actitud ejemplar y su humildad desbordante, la academia de Iniesta vivió una transformación silenciosa. No era solo que los niños hubieran aprendido una lección valiosa, también los adultos, entrenadores, administrativos y especialmente los responsables de seguridad, comenzaron a revisar sus propias conductas. Lo ocurrido no fue una simple anécdota. Fue una llamada de atención sobre cómo los prejuicios, incluso los más sutiles, pueden empañar el alma de un lugar que se precia de formar no solo futbolistas, sino personas. A la mañana siguiente, los dos guardias de seguridad implicados en el incidente se presentaron voluntariamente en la oficina del coordinador general. Sus rostros, marcados por la preocupación y la vergüenza, hablaban por sí solos. No hacía falta que dijeran mucho. Sabían que lo que habían hecho no se podía justificar ni con el desconocimiento ni con la rutina del día a día. Uno de ellos, el más veterano, pidió permiso para hablar con Iniesta directamente. El exfutbolista, siempre accesible, aceptó sin dudarlo. En una pequeña sala de reuniones, sin cámaras ni testigos, los dos hombres explicaron lo sucedido desde su perspectiva, sin excusas, y con una sinceridad que Iniesta supo valorar. «No se trata solo de pedir perdón, mister», dijo uno de ellos. «Se trata de cambiar de verdad. De no volver a mirar a nadie por encima del hombro. Ese chico no solo nos dio una lección a nosotros, le dio una lección al mundo». Iniesta, con su clásica calma, no alzó la voz ni dio discursos. Solo asintió y les pidió una cosa: que hicieran de ese error un aprendizaje real. Que fueran ellos quienes, en la próxima visita de Yamal, le pidieran disculpas frente a los niños. No para humillarse, sino para enseñar con el ejemplo. Porque la humildad también se entrena. Días después, Lamine Yamal volvió a la academia, esta vez como invitado especial para una jornada de convivencia. El evento fue anunciado con antelación, y decenas de familias acudieron para ver al joven prodigio en acción. Durante la bienvenida, ante el público reunido, los dos guardias tomaron el micrófono. Sus palabras, breves pero sinceras, emocionaron a todos. Juzgamos sin saber. Actuamos sin escuchar. Hoy, pedimos disculpas públicamente a Lamine y a todos los niños aquí presentes. Que esto sirva para que nunca se repita.
El aplauso fue unánime. Yamal, con su sonrisa habitual, los abrazó sin rencor. La ovación que siguió duró largos minutos. Aquello no fue solo un gesto simbólico, sino un punto de inflexión en la filosofía del centro. Inspirado por lo vivido, Iniesta tomó una decisión audaz: organizar un evento abierto al público, en colaboración con otras academias de fútbol de Cataluña, bajo el lema "El fútbol enseña más que goles". El objetivo era fomentar los valores humanos a través del deporte, y por supuesto, Yamal sería el embajador de la iniciativa. Durante las semanas siguientes, la academia se convirtió en un hervidero de ideas, ensayos, pancartas y preparación logística. Los niños ensayaban representaciones teatrales sobre respeto, igualdad y cooperación. Los entrenadores preparaban talleres para padres y madres, sobre cómo acompañar a sus hijos en el deporte sin presionar ni juzgar. Y entre todo aquel movimiento, Lamine Yamal se mantuvo presente, participando en cada sesión, no como una estrella, sino como uno más. En medio de los preparativos, una cadena de televisión local pidió permiso para grabar un reportaje sobre el evento. Iniesta aceptó, siempre y cuando no se centrara únicamente en los famosos. Quería que la cámara captara el esfuerzo de los voluntarios, las historias de los niños, los detalles pequeños. Cuando el equipo llegó, la primera escena que grabaron fue a Lamine limpiando balones con un grupo de chicos de 10 años, riendo y contando anécdotas del cole. Nada de flashes ni poses. El día del evento llegó, y con él, más de 1000 personas se acercaron al complejo deportivo. Padres, madres, niños, entrenadores, periodistas, todos reunidos por una causa común. La jornada comenzó con partidos mixtos, donde los equipos se formaban al azar: un adulto, un niño, un entrenador, una niña, un invitado. No importaba el nivel. Importaba el juego limpio, la convivencia, la sonrisa. Y Lamine, por supuesto, participó en todos. Después del almuerzo comunitario, en el que todos compartieron comida casera, se organizó una charla en el campo central. Subieron al escenario Iniesta, Yamal, y 3 niños seleccionados por sus compañeros por representar los valores del evento. Uno de ellos, un niño de 9 años llamado Arnau, tomó la palabra con firmeza. Yo quiero ser como Lamine, no solo porque juega bien, sino porque trata bien a todos, incluso a los que no lo trataron bien. La emoción fue tan fuerte que algunos padres rompieron en lágrimas. Iniesta, visiblemente conmovido, tomó la palabra. El fútbol me ha dado mucho. Pero lo que más agradezco es haber aprendido de personas como Lamine. No todo se entrena con los pies. Lo más importante se entrena aquí, y se llevó la mano al pecho. Al finalizar la jornada, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Iniesta se acercó a Yamal con un documento. Era una propuesta formal para que el joven se convirtiera en el portavoz permanente de los valores de la academia. No solo una imagen, sino un referente activo, con participación en talleres, decisiones pedagógicas y proyectos sociales. Sé que tienes 1000 compromisos, dijo Iniesta, pero esta academia te necesita. Los niños te necesitan. Eres el tipo de persona que queremos que nos represente. Yamal no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, los campos vacíos, los niños recogiendo conos, los padres abrazando a sus hijos. Luego miró a Iniesta a los ojos y dijo: si tú me lo pides, Andrés, no puedo decir que no. Lo haré. Por ellos. Y así fue como un malentendido doloroso se transformó en una historia de redención, crecimiento y propósito. La academia no solo ganó un embajador, sino también un nuevo comienzo. Uno donde cada persona, sin importar su aspecto o fama, sería vista primero como lo que realmente es, un ser humano con una historia que merece ser escuchada. Pasaron los meses, y la presencia de Lamine Yamal en la academia de Iniesta se volvió más que habitual. Ya no era simplemente un invitado especial o el embajador de una campaña. Era parte esencial del día a día. Participaba en entrenamientos, charlas formativas y actividades sociales. Pero, sobre todo, escuchaba. A los niños, a los entrenadores, a los padres. Su mayor virtud no estaba en la velocidad ni en el regate, sino en su capacidad de estar presente con el corazón abierto. Un sábado por la mañana, durante una sesión con los más pequeños, un niño llamado Iker se le acercó tímidamente. Tenía 8 años, gafas grandes y una sonrisa tímida. Le costaba encajar en los grupos, y a menudo se quedaba al margen de los juegos. Pero ese día, con valentía,
le pidió a Yamal que le enseñara a lanzar penaltis. El joven futbolista no lo dudó. Pasó más de una hora con él, repitiendo una y otra vez el gesto, celebrando cada mejora, corrigiendo con cariño. Al final, Iker logró marcar un gol limpio y corrió a abrazarlo con los ojos brillando. «Gracias por no rendirte conmigo», le dijo. Y Yamal, conmovido, respondió: «Tú tampoco te rendiste contigo mismo». Esa escena, captada por una madre que grababa a distancia, se hizo viral sin que ninguno de los dos lo supiera. El vídeo recorrió redes sociales, programas de televisión y foros deportivos. La gente no hablaba solo del gesto técnico, sino del gesto humano. Se decía que ese era el fútbol que el mundo necesitaba, uno donde los ídolos inspiraran desde la cercanía, no desde la vanidad. A raíz de esa repercusión, la Academia recibió cientos de solicitudes para inscribir a niños de toda España. Padres de Andalucía, Galicia, País Vasco, incluso de las Islas Canarias, querían que sus hijos formaran parte de ese proyecto donde se respiraba respeto, igualdad y esperanza. Iniesta se vio desbordado, pero también profundamente emocionado. Había soñado con aquello, pero nunca imaginó que un gesto tan sencillo como el de Yamal pudiera desencadenar una ola de transformación tan poderosa. Ante ese crecimiento, se decidió organizar un nuevo evento nacional, esta vez con el apoyo de la Federación Española de Fútbol y varias organizaciones sociales. El lema sería «Jugamos con el corazón». Sería un torneo amistoso, sin eliminatorias, donde lo importante no sería ganar, sino compartir. Y, por supuesto, Lamine Yamal sería el padrino del evento. El día del torneo, el ambiente era electrizante. Equipos de todas partes llegaron con sus camisetas coloridas, sus banderas, sus familias. El estadio cedido para la ocasión estaba lleno. Iniesta, desde el centro del campo, dio un breve discurso que concluyó con estas palabras: «Hoy no hay rivales, solo compañeros de sueños». Y fue entonces cuando presentó a Yamal, quien recibió una ovación tan intensa que incluso él, acostumbrado a los focos, se sintió abrumado. Durante todo el día, Yamal se dedicó a hablar con los niños, a participar en los partidos, a firmar camisetas, pero sobre todo, a mirar a los ojos. Porque eso era lo que lo distinguía. Hacía sentir a cada niño como si fuera el único en el mundo. Incluso cuando estaba agotado, no dejaba de sonreír, de alentar, de preguntar: ¿te estás divirtiendo? Pero el momento más conmovedor llegó al final del día. En el cierre del evento, se entregaría un reconocimiento especial al espíritu del torneo, un galardón simbólico para el equipo que mejor hubiera encarnado los valores del respeto, la colaboración y la alegría. Contra todo pronóstico, el equipo premiado fue uno compuesto por niños con discapacidad auditiva, provenientes de una escuela especial de Zaragoza. Durante el torneo, no solo habían jugado con entusiasmo, sino que habían enseñado a los demás equipos cómo comunicarse con lenguaje de signos. Su presencia había enriquecido a todos. Cuando los niños subieron al escenario para recibir el trofeo, Yamal se acercó para entregárselo. Pero en lugar de un discurso, se puso de rodillas y comenzó a hablar en lengua de signos. Nadie lo sabía, pero en secreto, durante semanas, había aprendido algunas frases básicas para poder comunicarse con ellos. Al ver eso, los niños rompieron en lágrimas. Y muchos de los asistentes también. Fue un momento de conexión pura, de humanidad sin barreras. Iniesta, desde un lateral, observaba con los ojos húmedos. Ese era el futuro que quería construir. Un fútbol que no excluyera, que abrazara, que uniera. Tras el evento, y viendo el impacto que Yamal generaba, Iniesta le propuso algo aún más grande: crear juntos un programa permanente de inclusión social a través del deporte. No solo en su academia, sino en otras ciudades, en barrios vulnerables, en escuelas rurales. Yamal aceptó sin dudar. Juntos comenzaron a trazar un plan. Viajes, talleres, encuentros. Sería exigente, sí, pero valdría la pena. El primer destino fue un pequeño pueblo en Extremadura, donde la única cancha de fútbol era de tierra y los balones se parchaban con cinta adhesiva. Allí, entre casas humildes y niños descalzos, Yamal volvió a ser un niño más. Jugó bajo el sol ardiente, se rió hasta el cansancio, y al final del día, se sentó en el suelo para escuchar historias. Un niño le contó que soñaba con ser portero, pero que nunca había tenido guantes. Al día siguiente, Yamal le mandó unos firmados por él, junto con una carta que decía: «Tus manos ya son mágicas. Los guantes solo son una ayuda». Ese programa se fue extendiendo.
Valencia, León, Málaga, Burgos. Cada lugar tenía una historia, y en cada historia, Yamal dejaba una semilla. Los medios lo cubrían, pero él no buscaba cámaras. Su motivación era otra, devolver al fútbol lo que el fútbol le había dado, pero multiplicado por amor. En una entrevista que le hicieron meses después, le preguntaron qué significaba para él todo lo que estaba haciendo. Yamal miró al periodista, pensó un instante, y respondió: cuando era niño, alguien creyó en mí sin conocerme. Hoy quiero ser esa persona para otros. Y si en el camino puedo enseñar a dar un pase o hacer una pared, mejor. Pero lo importante es enseñar a mirar al otro con respeto. Esa frase quedó grabada en la pared principal de la Academia de Iniesta, en letras grandes, para que nadie la olvidara. Porque al final, más allá de los trofeos, las becas o los contratos, lo que quedaba era eso, el respeto. El valor más simple y más poderoso. Y así, la historia que comenzó con un malentendido en una puerta, terminó transformando la vida de miles. No por un castigo, no por una venganza, sino por la capacidad infinita de perdonar, de comprender y de amar.